Ojalá que no pase ahora, pero cualquier cosa me avisan. Voy a estar atento. Tengo unos plan B, tengo otros audífonos, pero todos funcionan igual. Ya. Ya, chiquillos, hoy día vamos a revisar el ensayo. Hoy día jueves no vamos a tener economía por esta vez, sí las siguientes clases de jueves, pero hoy día vamos a revisar nuestro quinto ensayo. Hasta el momento solo me faltan dos resultados, ya, así que la mayoría ya debe tener el suyo, ya sabe cuál se equivocó y todo. Bueno, hoy ya tenemos presentación porque veo el PDF, pero siempre recordar, mantener las normas de protocolo, ingresar con el mail institucional, micrófono, chat, eh, siempre muy activo para temas de la clase y mantener el distanciamiento físico y lavar constantemente las manos y usar mascarilla. Ya, sin leerlas, ya me las sé de memoria. Ya. Ahora, tampoco tengo las caritas de cómo se sienten, ya, eso, porque como vamos a revisar el ensayo y siempre estamos cortos cuando revisamos el ensayo, siempre quedamos ahí al límite del tiempo. Ya, números. ¿Qué preguntas quieren revisar? Si van diciendo muchos números por el chat y no veo algunos que me vayan diciendo en orden, ya. La Sofía, la 12. Partamos por la 12. Pregunta número 12, ¿qué es piloto? Sí, la pregunta 12, ¿qué es piloto? Ya, lo vamos acá. Ya. La pregunta número 12 dice, desde mediados del siglo XIX, la creación de un sistema bancario y financiero comercial facilitará el crecimiento económico del país. Crecen las inversiones de capitales, tanto nacionales como extranjeras. El Estado se convertirá en recaudador de impuestos, principalmente derivados de las exportaciones de materias, perdón, de exportaciones mineras. Bajo estas condiciones, el país, uno, experimenta el nacimiento del denominado Estado benefactor. Dos, se inserta cada vez más en el sistema liberal en la economía mundial. Tres, observa cómo la polémica entre oreros y papeleros crece en intensidad. Ya, la pregunta 12, la correcta es la E. ¿Es piloto si es así? Es la E. La uno no es porque el Estado benefactor, como hablamos en clase, es de la época de los gobiernos radicales, del 38 en adelante. Ahí hablamos de un Estado que asume funciones sociales y de beneficencia en la sociedad. La 2 sí es con las exportaciones mineras y en el siglo XIX, Chile se inserta en esta lógica de una economía mundial liberal. Y la 3, que quizás es algo un poco más desconocido, ya en la época se debate cómo debemos tener el respaldo de nuestro peso chileno. Si debe tener respaldo en oro, como era antiguamente, que toda la plata que existía de un país debía tener un respaldo en oro. Y por lo general los bancos tenían, los bancos centrales de los países, por ejemplo la Reserva Federal de Estados Unidos, tenía sus equivalentes en oro, y había otro sector que decía que lo teníamos que tener en la moneda internacional de la época, que es la libra esterlina, ya por eso le decíamos papeles, papeleros, ya de papel de dinero. Y hay un debate, si era mejor tenerlo en oro o en papel. El problema es que el oro Chile no tenía, eso hacía que nuestro peso subiera mucho más. Y la libra sí teníamos, ya, pero era bastante inestable su precio, en vez que el oro siempre va en alza, ¿ya? Por eso siempre dicen que un buen negocio es tener oro, los joyas, por ejemplo, joyas de oro, porque no se devalúan tanto como el dólar o otros productos. Eso. Y vamos a la 16. La pregunta 16, que también es piloto. Ya. Dice, luego de la derrota de José Manuel Balmaceda en la Guerra Civil de 1891,
se impuso en el país un régimen político parlamentario, sistema que perduró hasta 1925. El establecimiento del parlamentarismo no significó reformar la Constitución de 1833 para instaurar un gobierno del tipo inglés, sino que, por el contrario, solo bastó interpretarla de manera parlamentaria. Entre las características de este modelo, con su particular forma de aplicación en Chile, se reconocen. Ya, uno. Bueno, acá la correcta es la C, 1 y 2. Dice, uno, la limitación del poder del primer mandatario, que sería en nuestro caso el presidente, a niveles figurativos y dando reales facultades de decisión en materia ejecutiva a los partidos políticos representados en el Congreso. Y eso fue así, decíamos que en este momento del parlamentarismo, el Parlamento toma mayor importancia en la discusión política, Parlamento controlado por los partidos políticos tradicionales, conservador, liberal, radical, nacional. Dos, una ley de comuna autónoma que debilita el Ejecutivo y permite procedimientos electorales que benefician a la oligarquía, como el fraude y el cohecho. Las elecciones se las van a quitar al gobierno y se las van a pasar a los municipios. A los municipios. Eso va a hacer que las oligarquías locales que controlan los municipios de todo el país, en especial las comunas más rurales de esa época, que son casi todas, y controlan el voto, ¿ya? Entonces arreglan las elecciones, hacen fraude y cohecho. Y tres, una mayor participación de la mesocracia. Acuérdense que en una clase hablamos de que la mesocracia se refiere a la clase media y los obreros en las actividades políticas del país. No, la clase media recién participa más activamente, muy entrada la década del 20, en el siglo XX, y con los gobiernos radicales. Y los obreros no participan legalmente en las actividades políticas. Están bastante reprimidos en esa época. Ya. ¿No hay ninguna duda ahí, Sofía, con la 12 y 16? Ya. Y ahora vamos a la 15 que dice Matías, que está al lado. Ya, la 15. Dice, las transformaciones territoriales de Chile que implicaron adquisición de territorios en el sector septentrional del país, ocurridas en la segunda mitad del siglo XIX, se relacionan con, ya, acá en la 15, la correcta es la C, que es la integración de Tarapacá y Antofagasta gracias al triunfo chileno en la Guerra del Pacífico. Alguien se podría haber confundido con la A, que es la ocupación de la Araucanía y el sometimiento de los mapuches al sistema de reducción. Porque claro, son procesos en paralelo. En la Guerra del Pacífico, también después, se impuso, incluso antes, un poco antes, se desarrolla la ocupación de la Araucanía. ¿Ya? Pero la pregunta dice el sector septentrional, que es el sector norte. ¿Ya? Si hubiera sido el sector sur, hubiera sido la Araucanía, pero ahí pregunta por el norte. ¿Ya? ¿Alguien podría haber puesto la ocupación del estrecho de Magallanes? No, porque es antes. No se olviden que es en 1842, por algo se llama Fuerte Bulnes, por el presidente Bulnes, conservador, y la guerra del Pacífico, o sea, y la segunda mitad del siglo XIX, se habla ahí. Y este estaría antes de esa segunda mitad, ¿ya? La fundación de Valdivia y Osorno, ambas ciudades son fundadas en la conquista, ¿ya? Y la recuperación de la Patagonia. La recuperación de la Patagonia, no, porque la Patagonia la perdimos. ¿Ya? ¿Alguna duda ahí, Matías? ¿Con la 15? ¿Queda claro? Ya. Ahora, ya, estábamos en Matías. Ya, la Kiri. Dice la 27. Voy a ir a la 27. Ya. Esta es una pregunta que vi por ahí en un ensayo del DEMREM. Pedro Valdí igual le roba preguntas al DEMREM, no solo yo. Ya. Ya, la pregunta 27.
habla sobre la dictadura en los 80, en un esquema, aparecen la AFP y las ISAPRES, los colegios públicos son traspasados a los municipios y la privatización de las empresas del Estado. Dice, el orden gráfico representa una serie de transformaciones realizadas durante la década de 1980 que influyen en las condiciones de la economía chilena actual. Sobre la base de la información presentada y de las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son propias de las transformaciones implementadas durante la década de 1980? 1. Los fondos de pensiones y parte de la salud son administrados por los privados. Sí, hoy las AFP son privadas, editan nuestras pensiones, AFP Modelo, por ejemplo, con su gran gestión, que todavía no me paga el 10%, y parte de la salud. Claro, hay una parte pública, como FONASA, y hay una parte privada, como las ISAPRES. 2. La empresa privada ha asumido la responsabilidad del gasto social. Y eso no es así. La empresa privada hoy día no gasta desde el punto de vista social. No le da casa a los trabajadores, los equipos deportivos de la empresa. El otro día hablábamos del caso Bata, desaparecidos. Ya. El privado no ha asumido un gasto social. Lo hace todavía el Estado, y en una menor medida. Y 3, el Estado ha monopolizado la actividad educativa del país. Y no, el Estado no tiene el monopolio de la educación. Hay universidades privadas, hay colegios subvencionados, colegios privados, también hay jardines infantiles privados, ¿ya? Por eso es solo uno, ¿ya? Porque el Estado no monopoliza la actividad educativa y los privados no gastan desde el punto de vista social. Lo hace solamente el Estado. Eso. Ah, ya. ¿Queda claro ahí, Cris? La 2. Ah, no entendiste la 2. No entendiste la 2. Ah, ya está entendido. La empresa privada ha asumido la responsabilidad del gasto social. ¿Quién sería el responsable del gasto social? El Estado. Hoy es el Estado. Hoy es el Estado el que entrega bonos, hoy es el Estado el que entrega subsidios, hoy es el Estado el que entrega becas educativas, ¿ya? Es el Estado el que entrega casas, ¿ya? Y no como, por ejemplo, en la época de los radicales, cuando hablábamos también de un Estado benefactor, pero donde el privado también asumía funciones sociales, porque el privado asumía que un obrero contento, un obrero bien alimentado, con buena casa, era un obrero que producía más. Por eso hablábamos de villas como la Villa Bata, acá en Maipú está la Villa Goodyear, de la empresa Goodyear, la CTI, por ejemplo. Entonces, el privado no asume funciones. No hay ninguna empresa que hoy día construya casas para sus trabajadores, afuera de la empresa, por ejemplo. ¿Ya? Hay un gasto social menor, a veces uno que otro bono de transporte o de alimentación, pero gasto social importante no es del privado, es del Estado. Y muy menor también. Eso. ¿Queda claro, Kiri? Ya, bacán. Y ahora, ya estábamos en la 27, ya. Ya vamos a la 42, vamos a ir en orden. Ya. Maximiliano, vamos a seguir el orden de los que preguntan. Bien, Maximiliano. 42. Ya. Ya, esta es la pregunta que me habían mencionado el otro día ustedes, cuando hablamos de la Revolución Cubana. Mm, sí, esta es. Ah, no, la Carla dijo 42. Ah, no, el Maximiliano igual. La Carla y el Maximiliano. Ya. De la pregunta 42, dice, la Revolución Cubana tuvo profundos efectos políticos e ideológicos en los partidos de izquierda de América Latina, muchos de los cuales adoptaron estrategias encaminadas a lograr cambios revolucionarios mediante la vía armada. En el caso de Chile, acá la alternativa correcta es la D, que es el Partido Socialista, fue radicalizando sus posturas y planteó la necesidad de imponer el socialismo mediante la vía armada. Eso lo vamos a ver
en las siguientes semanas de clases, porque ya terminamos con Jorge Alessandri y vamos a ver el gobierno de Frei y el gobierno de Allende. Ahí nos vamos a dar cuenta que el Partido Socialista, tal como les decía el otro día, se ve defraudado de la nueva derrota de Salvador Allende el 64 y vira hacia opciones más radicales, hacia una vía armada, ¿ya? Que va a ser como el sector político más radical de los que son partidos políticos en esa época, ¿ya? De partida, adelantándonos un poco, y en el contexto del golpe de Estado, el Partido Socialista fue el que presionó hasta el último día a Allende para que entregara armas al pueblo, porque todos sabían que venía un hipotético golpe de Estado, ¿ya? A diferencia de los comunistas en el gobierno de Allende, no, ellos siempre se inclinaron por una vía electoral y una vía institucional, ¿ya? Alguien se podría haber confundido en esa pregunta con la A, que es algunos militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez asistieron a centros de instrucción guerrillera en Panamá. Ya, sí, el Frente es una opción armada, claramente. Es una opción armada para derrocar a Pinochet. El Frente se fundó, si no me falla la memoria, en 1984, pero no se funda con instrucción guerrillera en Panamá. Los del Frente, su mayoría, reciben instrucción guerrillera en Cuba y en los países europeos socialistas, como Bulgaria y la ex Unión Soviética, y los que entrenaron en Cuba, Bulgaria y la Unión Soviética, van a tener como una prueba de fuego, pero va a ser en Nicaragua. Van a luchar por el Frente Sandinista, pero en Nicaragua y no en Panamá, ¿ya? E incluso el Frente, si bien ve como un ejemplo a la Revolución Cubana, el Frente ve más como un ejemplo a la Revolución Sandinista de Nicaragua. De partida, por eso ponen un personaje histórico en el nombre. Sandino es un personaje histórico de Centroamérica, de Nicaragua. Ellos ponen Manuel Rodríguez, como para terminar de hacer ese lazo histórico, que había hecho también el movimiento sandinista, ¿ya? Bueno, aquí entendí el exilio Carón, es un concepto que vamos a trabajar en la siguiente semana. Ya la siguiente semana empezamos con Frei. Con Frei. Sí. Y uno cree que los socialistas, porque los socialistas de hoy día son reformistas totales y capitalistas, o sea, tenemos tipos como, o sea, o Michelle Bachelet, por ejemplo, tenemos Camilo Escalona, ya, claro, son bien vendidos al sistema neoliberal. En esa época no, en esa época eran mucho más radicales, al menos en el papel, porque nunca tomaron un arma para enfrentarse. Ya habían postulado, sí. Ya, ahora la 30 que dijo la Sofía. Vamos para atrás. La 30. 30. Ya, ya está. También es de. ¿Cómo es la transición? Tiene mucho que ver con la que está ahora, sí. Ya, la pregunta 30. Tengo la duda. ¿De qué son los senadores designados en la 30? Ya. Dice, las reformas del año 2005 modificaron significativamente la Carta Fundamental de 1980. Desaparecen algunos enclaves autoritarios y disminuye el protagonismo de las Fuerzas Armadas. Entre los cambios realizados que justifican la idea anterior, se considera la... Ya, ahí la pregunta nos está diciendo en relación a la anterior, o sea, las Fuerzas Armadas, el protagonismo de las Fuerzas Armadas en la época de la transición. La correcta es la D, que es la reducción de las atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional. El Consejo de Seguridad Nacional, que existe hasta el día de hoy, está integrado por el presidente, los presidentes de las dos cámaras legislativas, el presidente de la Corte Suprema, el Contralor de la República y los comandantes en jefes de las Fuerzas Armadas y el director de Carabineros. Hasta el día de hoy existe. Pero hasta antes del 2005, el Consejo de Seguridad Nacional tenía mucho poder. Por ejemplo, si el presidente quería echar a alguno de los comandantes en jefe, tenía que consultarle al Consejo de Seguridad Nacional.
que estaba integrado por los mismos comandantes en jefe. Doy un ejemplo. Cuando Pinochet se fue el 90 de la moneda, siguió siendo comandante en jefe del ejército hasta 1998, cuando se aburrió de ser comandante y renunció. Pero ni Frey ni Elwin le pudieron pedir la renuncia, porque si le pedían la renuncia, tenía que consultarla al Consejo de Seguridad Nacional, que estaba integrado por los comandantes en jefe, o sea, por el mismo Pinochet. Y también pasó un caso del general Stange, del director general de Carabineros, que le pidió la renuncia y dijo, no, y siguió. ¿Ya? Pero era entendible que alguien se confundiera en esa pregunta con la A, que es la disminución de los senadores designados y vitalicios. Los senadores designados y vitalicios, lo que se creó en la Constitución del 80, que decía que todos los expresidentes de la República, que particularmente hasta el 88 solo quedaba vivo uno, que era Pinochet, ¿ya? Porque había muerto Frey, había muerto Jorge Alessandri, bueno, y Allende, y los excomandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Por eso Pinochet fue senador designado. ¿Por qué? Porque él era excomandante en jefe y a la vez expresidente. El ex general Stange, que fue director de Carabineros, también fue senador designado. ¿Por qué? Porque él había sido excomandante de Carabineros. ¿Ya? Pero, ojo, esa reforma no disminuye los senadores vitalicios, ¿ya? Y esa pregunta hace alusión al poder de las Fuerzas Armadas, a reducir el poder. Y una de las características que disminuyó el poder fue esa reforma, que le quitó poder al Consejo de Seguridad Nacional. Eso. No sé si es claro tu duda, Sofía. Sí. Bueno, ya. Profe, Cuéntame. yo tengo una duda. Lo que pasa es que yo tuve buena la pregunta, pero me confundí mucho con lo de Consejo de Seguridad Nacional, porque uno deduce que si es un Consejo de Seguridad Nacional es para beneficio de la ciudadanía. Entonces, cuando leí reducción de las atribuciones, era como contradictorio. ¿No había algo en la Claro. Constitución o un documento que diera los requisitos necesarios para que no ocurriera que, claro, en ese periodo Pinochet, o parece que él era, o más personas, fueran de ese consejo que no era como que beneficioso para la ciudadanía? Claro, es un consejo que no es beneficioso para la ciudadanía. Es una llamada ley de amarre. Es una ley de amarre que hizo la dictadura para que los que triunfaron, que fue la concertación, estuvieran amarrados. Amarrados y no pudieran hacer todo lo que ellos quisieran. ¿Ya? Por eso el Consejo de Seguridad se creó en la dictadura con muchas facultades, pero más que nada para que los triunfadores políticamente estuvieran amarrados. ¿Ya? Jaime Guzmán lo hizo en una entrevista súper importante. Dice, la Constitución del 80 tiene que hacer que tanto ganadores como vencidos o derrotados tengan que gobernar igual. Por eso muchas veces uno dice, claro, la concertación fue como una continuación de la dictadura. Claro, porque la Constitución del 80 los limitaba mucho. Consejo de Seguridad, no pueden echar los comandantes en jefe. Senadores vitalicios, aunque ganaran las parlamentarias, igual tenían varios senadores designados y de por vida. Entonces, eran leyes de amarre. Sí. Ya, habíamos quedado en la 30. Ya, ahora vamos a 58. 58. Mira aquí, 58. Ya, esta es una pregunta muy especial. Una pregunta de geografía física. Eso es bastante particular, porque la geografía física se sacó del currículum de historia, lamentablemente, hace años. A mí me gusta mucho la geografía y no está de forma importante en la PSU. Ya. Ah, 58 y después la 57. Ya, 58. Vamos. Ya, bueno, acá se muestra como un tornado. Una especie de una torma marina, como dicen a veces la tele. Ya.
Un tornado gira durante un tiempo tormentoso en Oklahoma, Estados Unidos. Un peligroso sistema de tormentas en el medio oeste de los Estados Unidos produjo docenas de tornados por segundo día consecutivo el martes, demoliendo una tribuna de un hipódromo y dañando edificios en un parque de animales salvajes en Missouri. La noticia y la fotografía expresan características de un riesgo natural que ocurre con frecuencia en Norteamérica. En Chile, este tipo de fenómenos se sufre con menos frecuencia y menos intensidad, como queda demostrado en las manifestaciones de mayo del 2019. Sin embargo, esta región del planeta está expuesta constantemente a fenómenos telúricos de enormes consecuencias que, comparándolos con el tipo de tornados que se observa en la imagen, en cuanto a sus efectos, tiene semejanza en qué. O sea, semejanza entre los tornados y los terremotos. 1. ¿Se pueden producir numerosas pérdidas de vidas humanas? Sí. Ya los tornados pueden volar una casa, ya puede morir gente. Sí. 2. Ambos fenómenos son producidos por alternaciones climáticas de superficie. O sea, que hablo de superficie, a la Tierra, a lo que nosotros estamos pisando. Tierra y troposfera, ¿ya? Pero el terremoto no es de superficie, es subterráneo. Es un movimiento de placas subterráneo. Y en especial en Chile, que es un fenómeno de subducción, donde la placa de Nazca baja por sobre la placa continental, ¿ya? Si hubiera sido, no sé, por ejemplo, un fenómeno de granizo, claro, o un aluvión, por ejemplo. Y 3, tanto el tornado como los sismos significan daño en instalaciones e infraestructura de diverso tipo. Claro, terremotos se caen puentes, hospitales y todo, y los tornados también. E incluso ahí en el caso de un hipódromo y de un parque de animales. Yo. ¿Aclaro ahí la duda? ¿O no? Sí, parece que sí. Ya. Ya habíamos dicho la 58 y ahora va la 72. 72 de la Alexandra. Aquí sería economía. Bueno, ya. Ya. El gráfico adjunto, el gráfico adjunto muestra la distribución de las exportaciones de la Unión Europea que tuvieron como destino Chile el año 2010. De acuerdo a los datos proporcionados por el gráfico, ¿cuál de las siguientes proposiciones esos son verdaderas? Según el gráfico. 1. Un gran porcentaje de los bienes importados por Chile desde la Unión Europea corresponden a hidrocarburos. Ya, cuando hablamos de hidrocarburos, hablamos de gas, de carbón, de petróleo. Acá vemos que solo un 6% son combustibles minerales, que podríamos hablar, por ejemplo, carbón, ¿ya? Por lo cual la descartamos, porque la mayoría es maquinaria, artículos manufacturados, productos químicos, ya, fuera la 1. 2. Los datos confirman la gran dependencia tecnológica que el país aún mantiene. Sí, porque miren, 53% de las cosas que traemos es maquinaria que material de transporte. Por ejemplo, autos, muchas marcas europeas, Peugeot, Fiat, Citroën. Artículos manufacturados, por ejemplo, ropa, productos químicos. Entonces, que por ejemplo, muchos remedios se traen de Europa. Ya, 3. O sea, la 2 es correcta. 3. Los bienes de capital destacan entre las importaciones provenientes desde los países europeos. Ya, bienes de capital son bienes que ocupamos para
hacer actividades que generen lucro. O sea, por ejemplo, yo traigo una máquina para una fábrica, ya o traigo una micro para poner un negocio microbusero. Claro, aquí dice maquinaria y material de transporte, artículos manufacturados, ¿ya? Por lo cual la 3 es correcta. Sería 2 y 3, ¿ya? Aclaro tu duda ahí, ya, acá en Alexander. Ya, ya habíamos quedado en 72. Ya, Matías, 60 y 61. 60 y 63. Ya, 60. Dice, una junta de vecinos es una organización comunitaria de carácter territorial representativa de las personas que residen en un mismo barrio y cuyo objeto es promover el desarrollo de la comunidad, defender los intereses y velar por los derechos de los vecinos. Las juntas de vecinos tienen por objeto promover la integración, la participación y el desarrollo de los habitantes de la unidad vecinal. La principal función de una junta de vecinos es, o son, uno, presentar a los vecinos ante las autoridades, perdón, representar a los vecinos ante las autoridades regionales para lograr convenios de desarrollo. Dos, gestionar la solución de problemas ante las autoridades del gobierno local. Tres, proponer y ejecutar proyectos comunitarios que beneficien a los vecinos. Ya. Matías, yo aquí debo decir que yo aquí un poco discrepo con el PREU, porque el PREU da como correcta 2 y 3, sería la D, y dice que la principal función de la Junta de Vecinos no es representar a los vecinos ante las autoridades regionales. Claro, no es una función quizás establecida. Quizás la Junta de Vecinos tiene una mayor función con representar a los vecinos con las autoridades comunales. Pero eso no quiere decir que una Junta de Vecinos de tal barrio no se pueda juntar con el intendente Felipe Guevara. O sea, al final igual representan a los vecinos y tenemos un problema quizás regional que no sé, la decisión pasa por el intendente. ¿Por qué no juntarse con un representante de la Junta de Vecinos? No sé, te pongo un ejemplo. Si van a poner un vertedero en Talagante y afecta a una comunidad de Talagante, ¿por qué la Junta de Vecinos no se puede juntar con el intendente, que es el que evalúa el estudio de impacto ambiental? ¿Ya? Claro, yo asumo que el PREU dice solo por el concepto regional, tal como dices tú, Kim. Pero la verdad que yo creo que debería ser uno, dos y tres. No veo por qué un presidente de la Junta de Vecinos no se puede juntar con un intendente. Sí, sí, claro, porque son representativos. Si yo tengo a mi presidente de la Junta de Vecinos acá, ella me representa. ¿Está bien? Sí. Eso, Matías. Lamentablemente, bueno, la máquina, no, la máquina, el prego dice 2 y 3, ya porque sí, la 2 y 3 sí es gestionar las soluciones, los problemas con los gobiernos locales, ¿ya? Y también proponen y ejecutan proyectos, ¿ya? Como de seguridad, por ejemplo. Pero la uno el PRO no la lanza como correcta. Eso. ¿Está claro tu duda más o menos, Matías? ¿Estás por ahí? Sí. ¿Tiene otra duda? Sí. Yo había puesto la E. Sí. Yo creo que es entendible. Yo, no sé. Encuentro que una junta de vecinos igual se debe juntar con un intendente. Sí. Y ahí tú habías dicho la 61 igual, parece. Sí. Y la Carla igual la 61. Ya. Dice.
La responsabilidad social empresarial puede definirse como un compromiso entre el sector empresarial y la sociedad civil para crear una instancia de cooperación que permita mejorar las condiciones de vida tanto de sus trabajadores como del resto de la población. Es lo que la empresa hace como contribución al desarrollo humano sostenible, a través del compromiso y confianza con sus empleados y familias, la sociedad en general y la comunidad local en pos de mejorar su capital social y calidad de vida. A partir del texto, se puede asegurar que la responsabilidad empresarial, ya acá, la correcta es la B, es un compromiso que ayuda a la paz social, ¿ya? Vamos descartando la otra. La A, ¿es un deber que está definido por ley de la República? No. La ley no establece que una empresa debe entregar una responsabilidad social, por ejemplo, no. Por ejemplo, ¿qué cae en este concepto de responsabilidad social? Las donaciones de las empresas a la Teletón. Claro, es voluntaria. Si hay una ley de donaciones, que es conocida como la ley Farcas, ¿ya? Porque Farcas la impulsó, que claro, si una empresa dona a la Teletón, le cobran menos impuestos por haber donado. Ya está bien. Pero no es que la ley obligue a la empresa a tener esa responsabilidad, a donar a la Teletón. No, ¿ya? La C, no es posible ya que aumenta el costo de inversión. Sí, podría ser, sí, pero el texto no habla de eso. El texto habla de que es posible y que incluso ayuda a la sociedad, ¿ya? No es algo malo, como dice la alternativa C. La D es una contribución a la calidad de vida del empresario. No, porque aquí estamos hablando que son beneficios para los trabajadores, ¿ya? No para el empresario. Y E, se manifiesta solo con aquellos empleados fieles a la empresa. No, porque el texto habla de que es como para todos los trabajadores o los que lo necesiten, no para los más chupamedia, como se dice en chileno. ¿Ya? Eso. No sé si aclaro la duda ahí. Por ejemplo, habían preguntado por esa. 61. Ya. Y ahora vamos a otra. Estamos Matías. Bueno, 61 de la Carla lo revisamos recién. 57. 57 que pregunta la Sofía. Ya, Sofía. Esta es la única pregunta, la 57, en que yo no estoy de acuerdo en ningún sentido con el PREU. El PREU dice que la correcta en la 57 es la A. Y yo digo que la correcta es la C. Ya, incluso, claro, como dice la que yo igual me inclino por la B en un sentido, pero la A no es, porque leamos el texto. Dice, muchas urbes se están convirtiendo en espacios que no se viven como propios. El sentido de ciudad como espacio donde confluyen los ciudadanos se ha perdido. Una ciudad que funciona exclusivamente con el automóvil privado y con centralidades especializadas y cerradas, centros administrativos, shopping center y otros similares, no facilita el progreso de la ciudadanía. Tiende a la segmentación, al individualismo y a la exclusión. A partir del texto, se puede inferir que la ciudadanía, y el PREU dice que la correcta A, progresa en la relación social con las personas. No, si el texto está diciendo que cada vez nos encerramos más en un auto privado, en mall privados, ¿ya? Y en barrios privados, ¿no? Y que tiende a la segmentación, al individualismo y a la exclusión. Y eso no es un progreso en nuestras relaciones sociales. No nos estamos relacionando más, nos estamos Profe, relacionando menos. Cuéntame. profe, no entendí, usted dijo que era la C, ¿cierto?
Yo me inclino por desear una vida más segura, claro, Pero es alejada de las que otras personas. no entiendo por qué puede ser esa, porque igual dice que es todo privado, cerrado, y dice que eso no facilita el progreso de la ciudadanía. Y, o sea, uno deduce que tenemos que dejar de hacer como con centralidades cerradas, dejar de tener tanto automóvil privado para que la ciudadanía pueda relacionarse más, ¿verdad? Entonces la C Claro. dice que como que para que las personas estén más alejadas, como que es contradictorio, eso una parte no la entiendo. No, porque el texto habla de que nosotros vivimos encerrados y cada vez más alejados, y no vivimos en ciudad, vivimos como cada uno por las de uno. Entonces, la C dice que uno desea una vida más segura, alejada de las otras personas. O sea, uno se está alejando del otro para vivir en su automóvil, para no, por ejemplo, andar en transporte por el miedo a que te roben el celular o te acosen, ¿ya? No andar en lugares públicos, libres, sino que en lugares cerrados, por ejemplo, como los malls, ¿ya? Por eso decía que es la C, pero Nica es la A, que es la que dice la máquina, o la que dice el PREU, ¿ya? Yo creo que también puede ser la B, también se puede deducir, porque es el resultado de la libertad con que actúan los individuos. Como diría, todos somos libres, yo soy libre de comprarme un auto y no irme en la micro y no convivir con el resto de la gente. O yo soy libre de irme a un mall y no convivir en ciudad, por ejemplo. Profe, Cuéntame. es que yo creo que de verdad no es ninguna, porque por un lado siento que no es una libertad, no estamos actuando con libertad al hacer eso, porque por ejemplo nos meten todo el rato en que hay que ir a comprar y los lugares como mejor, entre comillas, para comprar serían los malls. Y como que los que más promocionan y los que más impulsan. Y por otro lado, tampoco vamos en micro porque también vemos todos los días noticias en la tele de que los robos, de los asaltos, de toda la cuestión, y encima hay un taco del terror. Entonces siento Claro. que por un lado ni siquiera actuamos como con libertad porque al final es un tema más cultural, entre comillas. Y por otro lado, tampoco sé si decíamos una vida más alejada de otras personas, porque al final es como el método, la forma en la que está hecha la ciudad y en la cual está hecha como la forma en la que nos comunicamos, no sé. Sí, tienes toda la razón. En sí, no somos libres en ese sentido. Estamos condicionados por elementos económicos, culturales, sociales que nos llevan a quizá un poco alejarnos. Incluso la E también, yo creo que es muy correcta, que requiere de un espacio, porque hoy día la ciudadanía requiere de un espacio cada vez más privado, que le permita su realización personal. Claro, ya necesitamos más espacio, pero privado. Yo necesito mi pasaje, vivir, pero con reja, con cámara. O mi auto grande, pero mío. Es como cuando uno pasa por Camino Lipía o la autopista del Sol a la hora punta, y claro, tú ves que todos van en un auto, todos van solos. Todos va una persona sobre un auto, ¿no? Sí, la E, yo creo que también la E, la B, C, pero ni la A. La A no es. Yo ahí discrepo totalmente con el PREU. Ya. Habíamos quedado en. Esta es la 57. Ya. 65. Que pregunta la Carla. 65. Ya. Ya la 65 es de un error que también tiene el PREU, no en la pregunta, sino que en el temario. Porque si uno revisa el temario, la temática laboral ya no entra en la prueba. Eso entraba en la PSU antigua, porque la unidad, había una unidad que se llamaba mercado laboral que se pasaba en cuarto medio. Ya incluso era la última unidad de cuarto medio. ¿Ya? Pero parece que el Pedro Valdivia hay ensayos que lo sigue preguntando, porque en el ensayo anterior no aparecían preguntas de mercado laboral, y ahora sí aparecieron dos o tres. ¿Ya? Bueno, igual uno debe saber de sistemática fundamentalmente para la vida, porque todos vamos a ser trabajadores. Dice, la flexibilidad laboral alude a dos dimensiones del proceso productivo.
Por un lado, se refiere a la necesidad de las empresas de adaptarse a la economía globalizada, las posibilidades de nuevas tecnologías y las actuales formas de organización laboral. Y por el otro lado, se trata de disminuir la legislación laboral para facilitar la contratación de personas de forma ágil, rápida y flexible. Sin embargo, los detractores de la flexibilidad laboral señalan que esto afectará a los intereses de los trabajadores, porque la flexibilidad laboral, ya. Entonces, primero, aquí estamos hablando de los argumentos que dicen los detractores a la flexibilidad laboral. Uno, perdón, antes de que sigamos la alternativa, ¿qué es la flexibilidad laboral? Es que hoy día hay más libertades para contratar a un trabajador. Por ejemplo, trabajadores part-time, que trabajen solo un fin de semana, solo el fin de semana. Entonces, yo contrato a una persona por 20 horas, por 16 horas. Claro, tengo la flexibilidad de contratar gente por menos horas. O teletrabajo, que también es un elemento flexible, te puedo contratar, tú trabajas de tu casa, ¿ya? O por faena, por ejemplo, y sin pagar ciertos derechos, o que antiguamente muy estipulados, ¿ya? ¿Qué significará? Uno, ¿significará mejores ingresos para los trabajadores? No, porque intentar contratado a contrato completo por la semana, no. Al final está ahí part-time, nada ahí menos. A mí me pregunto eso. Sí, claro que sí. Ahí la pregunta solo se refiere a los elementos negativos para el trabajador. Por lo cual, ¿significará mejores ingresos? No, porque va a ganar menos. Porque tú vas a estar part-time, por ejemplo, o si estás con teletrabajo, tú estás gastando tu internet, es tu computador, es tu lugar de trabajo, tú inviertes en tu casa, siendo que solo puede invertir, por ejemplo, el empleador. Dos, genera la falta de seguridad de los empleados, que no contarán con estabilidad laboral. Claro, un trabajador part-time, por lo general, es contrato a plazo, ¿ya? O, por ejemplo, se usa mucho en el trabajo público, en el Estado, de los trabajadores a honorarios o boleta, que venden un servicio y emiten una boleta de servicio de impuesto interno y no pagan imposiciones, no cotizan ni salud ni vejez, ¿ya? Y solo pagan el 10%, que es el impuesto a la renta, y que se lo devuelven en abril. ¿Ya? Por eso, cuando se solicitó el 10% del FP, muchos trabajadores no tenían plata, o tenían muy poco. ¿Por qué? Porque trabajan a boleta. ¿Ya? 3. Permitirá que las negociaciones entre trabajadores y empleados se den en igualdad de condiciones. No, porque si yo estoy a boleta, por ejemplo, en la municipalidad de Maipú, ¿ya? Y yo trabajo a boleta en la municipalidad de Maipú, yo no tengo, la municipalidad de Maipú no es mi empleador, es una persona a la cual yo le vendo un servicio, que por ejemplo puede ser un servicio de seguridad ciudadana, si yo soy guardia, una caseta, entonces yo le vendo un servicio, ser guardia en una caseta. Entonces, no hay una relación de negociar, por ejemplo, como a través de un sindicato, o negociar mejoras, porque el que está, no estamos trabajando, yo estoy vendiendo un servicio, eso es lo que estipula la ley. ¿Se dan cuenta? Claro, flexibilidad. Yo tengo trabajadores a los cuales les pago menos, porque no les estoy pagando imposiciones, él también va a ganar quizás un poquito más, porque no va a pagar imposiciones, pero ese trabajador, cuando jubile, no va a tener pensión. Si se enferma, no tiene dónde ir, porque no cotiza ni en FONASA ni en ISAPRE. ¿Ya? Por lo cual las correctas, las B, solo 2, porque la pregunta habla sobre elementos negativos. ¿Aclaro la duda ahí? Parece que no sé quién había preguntado sobre esta. A ver. Ya, sí, la Carla. Ya. Ya, habíamos preguntado 65. Ya, 79.
Ya es la última parece porque nadie más ha dicho números. Profe, Cuéntame. no es como que para que vaya la pregunta, pero tengo una pequeña duda. En la 8 habla sobre la generación del 42 y yo antes había leído como que esa generación quería impulsar la nacionalidad chilena y como que rechazaba lo extranjero, pero una de las alternativas al acercamiento a las tendencias progresistas de la lectura europea y como que me confundí porque igual como que siguieron algo de Europa, pero rechazaban lo extranjero, entonces como que es contradictorio y no cachaba que, cómo era. Sí, mira, en esa justo la tengo ahí. Voy a esa, antes de la última. Eh, claro, la generación del 42, hablamos de Bilbao, Lastarria, Sobelillo, ya, que son los intelectuales liberales que después fundan el Partido Liberal, que hablábamos cuando hablábamos de la Sociedad Literaria del 42, de la Sociedad de la Igualdad, del Club de la Reforma, ya. En su mayoría son liberales que nacen en el núcleo de la Universidad de Chile y tienen mucha influencia de intelectuales extranjeros. Esos intelectuales extranjeros que trajo Bulnes y que trajo Prieto para investigar sobre Chile. Claudio Gay, Ignacio Domeyko, Filippi, Andrés Bello. Y todos ellos traen ideas del liberalismo europeo. Por lo cual, por eso la uno es correcta, porque nuestros liberales chilenos se acercan a las tendencias progresistas de Europa. Porque mientras nosotros estábamos viviendo el liberalismo, los europeos también estaban viviendo el liberalismo. Mientras nosotros luchábamos contra la iglesia, ellos estaban luchando contra el poder del Vaticano, por ejemplo. ¿Ya? Y el desarrollo de una cultura propia, con contenidos nacionales, se refiere a que, por ejemplo, muchos de ellos van a incentivar la cultura nacional. ¿A qué me refiero? Alberto Plesgana, que no se nombra ahí, crea para muchos uno de los primeros libros 100% chilenos, como Martín Rivas, ¿ya? Y Eusebio Lillo. ¿Qué hizo Eusebio Lillo como cultura general? ¿Quién sabe qué hizo Eusebio Lillo? No, ese es Baldomero Lillo. El himno, bien, bien Maximiliano, el himno, bien. Eusebio Lillo que inventó nuestro himno nacional, el que salió supuestamente segundo. Ya. Y alguien había preguntado la 79, creo, ¿sí? Ya. Dice, el término colusión se ha vuelto más común de lo que quisiéramos. Durante esta semana, el ministro de Desarrollo Social y Familia oficializó la entrega de pañales, los que beneficiarían tanto al sistema público como a Chile Crece Contigo. Lo anterior con el objetivo de que puedan alcanzar a la mayor cantidad de niños y niñas en situaciones de vulnerabilidad, debido a una colusión que involucró a una marca de pañales entre el 2002 y el 2009. Tras reconocer la colusión ante la Fiscalía Nacional Económica, la empresa CMPC llegó a un acuerdo con el Servicio Nacional de Consumidores, CERNAC, para entregar una cantidad superior a 170.000 paquetes de pañales al sistema público, lo que equivale a 6,5 millones de pañales. Considerando lo anterior, ¿por qué la colusión es considerada un elemento negativo para la institucionalidad y el desenvolvimiento económico? Porque si yo me coludo, por ejemplo, la empresa de pollo, ¿qué es una colusión? Que una empresa se ponga de acuerdo con la competencia para fijar precios o cuotas de producción. Si, por ejemplo, la empresa de pollos Aristía se pone de acuerdo con Superpollo y dicen, ¿saben qué? Pongámonos de acuerdo. Y como nosotros tenemos gran parte del negocio, Aristía y Superpollo, fijemos el precio del pollo, subámosle 300 pesos para fiestas patrias. Y le suben 300 pesos. ¿Qué va a pasar? Que la gente se va a ver perjudicada, ya, como consumidor, porque va a pagar un precio de pollo más caro, ya, pero también puede perjudicar a otras empresas, porque quizás Superpollo con Aristía también se pongan de acuerdo, como por ejemplo para bajar el precio,
¿saben qué? Bajemos el precio. Y como ellos ganan mucho, los costos de producción los pueden solventar. Entonces bajan para vender un gran stock de producción, pero ese productor de pollo más barato, quizás menor escala, no puede bajar su precio. Y se va a ver perjudicado porque la gente no le va a comprar su pollo, sino que va a comprar el precio más barato de Aristía y Super Pollo, pero que están arreglándose los bigotes entre ellos. ¿Ya? Por eso es la C. La correcta sería porque perjudica a otras empresas, porque pueden manejar los precios, cuándo subir, cuándo bajar, y directamente a los consumidores, porque podemos pagar un precio más caro, por ejemplo, de pollo o de remedios. En este caso sería de los pañales. ¿Ya? Eso. Parece que no hay más dudas. Bueno, jóvenes, quedan 3 minutos, nada misma. Igual hoy día me centré en revisar preguntas, porque siempre quedamos con alguna ahí colgando. Igual en la clase, en la carpeta, hay un test que deben hacer, pero es pequeñísimo. Tiene 3 preguntas, 3, ¿ya? Y ninguna de texto, solo una de un texto muy pequeño, que es la 1, ¿ya? Así es que en estos 2 minutos a hacer el test para que tengan el ticket. No se olviden que esto se revisa, ¿ya? Así que los espero. Ya tenemos una respuesta. El señor Castillo ya respondió y no está conectado. O sea, respondió antes para huir. Quedan 2 minutos, son 3 preguntas. Incluso las habíamos trabajado algunas, si es que algunos se da cuenta. Igual no era tan importante revisar estas preguntas. Más que nada lo hago por cumplir, porque todas las clases deben tener un test. Pero ya trabajamos todas las dudas que ustedes tenían, que ese sí era importante, revisar todas sus dudas. Jóvenes, lo otro, no olviden que ustedes cuando terminen el formulario ponen enviar, pero después deben volver a Classroom y poner entregar. Y ahí les va a salir como que ustedes hicieron la tarea. ¿Ya? ¿Nani? ¿A qué te refieres, Maximiliano? Clic. Ah, no, no. Ya. Bueno, cosas que pasan. Ya, llevamos 2. Eso, jóvenes. Ya estamos en la hora. No les voy a quitar más tiempo. Y respondan en este ratito. No se van a demorar tanto. O cuando ustedes puedan. Y lo otro, jóvenes. En la carpeta de nuestra clase, está el tercer recurso, que es un mini ensayo. El mini ensayo número 2 del ítem de Historia en Perspectiva, o Mundo en Perspectiva, como le llaman, ¿ya? Que es el ítem de Historia de Chile, Historia Universal. Ustedes ya hicieron uno hace varios meses atrás. Ahora, como ya estamos ya casi terminando Historia de Chile, vamos a hacer otro ensayo, a ver cómo han progresado. Tiene 30 preguntas y se los subí en PDF y se los manda el mail. Ahora, tienen plazo hasta el 23 de septiembre. 23. O sea, tienen
estos días, toda la próxima semana y 3 días de la semana subsiguiente, 23, ¿ya? Y las respuestas se las voy a mandar a la tarde porque las tengo en una hoja, tipiadas así a mano. Entonces las paso al computador y se las envío. Pero les subí acá el mini ensayo y tienen casi 2 semanas para hacerlo, ¿ya? Eso. Profe, yo tengo una ¿Alguna pregunta duda? súper corta. Cuéntame. Ya, es que era con respecto al ensayo de la pregunta 46, pero no es directamente sobre la pregunta. Es que me surgió la duda de que después de la Segunda Guerra Mundial, obvio que Estados Unidos apoyó el Estado de Israel porque así ampliaba su territorio de influencia, pero el tema es que, ¿por qué ahora Estados Unidos lo sigue apoyando si en verdad ya no vale la pena tener como la zona de influencia? Ya. Bueno, Estados Unidos, bueno, Israel es apoyado por Estados Unidos por varias razones. Primero, Israel está en un punto estratégico del planeta. Israel mira al canal de Suez, que une el Mediterráneo con Asia, también porque por ahí también pasan muchos recursos económicos. Y lo otro es para mantener a raya a gran parte del mundo árabe. En resumidas cuentas, Israel es una colonia norteamericana en mundo árabe. Y lo otro tiene que ver con la cuestión cultural. Gran parte de la élite política y empresarial de los Estados Unidos es de origen judío. Te hablo del ejemplo Rockefeller. La familia Rockefeller es de origen judía y familia que impulsó la creación del Estado de Israel. Eso. Ya, jóvenes, Sí, ya profe, nos estamos. vemos. Cuídense, que Gracias. estén bien. Adiós. Nos vemos ya en varias semanas más. Disfruten las fiestas patrias, pásenlo bien. Bailen cueca.